cambios, señor! ¡2 cambios! El Polideportivo Quatre Carreres se preparaba para albergar un apasionante duelo entre el CAU Valencia y el líder de la liga, el Alcobendas. Los valencianos querían continuar por el camino de la victoria tras ganar la semana pasada al Granada y tener la oportunidad de volver a jugar en casa ante los suyos. Pero el partido desde el comienzo iba a complicarse para el CAU, que tras un despiste inicial adelantaba al Alcobendas tras un error de placaje. Casi desde el vestuario el equipo ya iba 7 puntos abajo y el encuentro ni había comenzado. Pero la capacidad de reacción inmediata iba a igualar rápidamente las cosas gracias a un sufrido ensayo de Pablo Cabedo que servía para emparejar las cosas. Carles Casanova se encargaba de transformar el empate para dar comienzo a un nuevo partido. Las intenciones eran buenas, pero al CAU le costó meterse en el encuentro. Y lo hizo desde un gran juego de touché y el juego al pie de su apertura. Alex Sorribes intentaba dinamizar el juego rojo, dificultando las opciones de un rival que cometía las infracciones que Casanova aprovechaba y no perdonaba, logrando adelantar a los locales por 13-7. Pero al final de la primera parte, una larga jugada madrileña la culminaba a su medio melé con una patada a la caja y el Alcobendas ensayaba en la esquina. 13-12 y las espadas en alto para la segunda parte. Empezó igualada con alternancias hasta que Sorribes de nuevo hacía correr al CAU. Una rápida acción suya y del omnipresente capitán Pablo Serrano la finalizó el talonador con un ensayo de nuevo transformado por Carles. 20-12 y media parte por transcurrir. Cuando todo parecía inclinarse a favor del CAU, un nuevo obstáculo se presentaba: las amonestaciones. El CAU pagó 2 rojas por agresiones del mismo jugador. Una decisión arbitral que parecía ser determinante porque el CAU aguantó con 12 jugadores los 20 minutos finales y el dominio del Alcobendas aumentaba. Pero la suerte iba a sonreírle a los locales cuando el oval se estampaba en el palo y daba vida al CAU con un dramático 20-20. Había que seguir aguantando, ese era el mensaje. Hay que hacer fases. Dios, 10 minutos, 10 minutos de sacrificio, ¿eh? No tiremos los 70 que hemos hecho, ¿eh? No los tiremos. Sin embargo, el CAU tuvo la última ocasión que pudo haber significado el triunfo, pero la suerte en esta ocasión le dio la espalda con un intento de Carles Casanova que se estampó en el palo. Sí, la verdad que los 2 palos han sido muy mala suerte, pero bueno, es lo que hay y a seguir con la liga, que queda poco. Ha sido un partido contra los primeros de la liga, un poco duro, que lo hemos tenido allí. También ha influido mucho el viento y nada, al final hemos sacado un empate que no está mal, pero pudiendo tener la victoria. Bueno, estamos contentos de haber empatado en casa contra el líder después de una primera vuelta desigual, que ha sido muy dura porque hemos tenido que jugar todos los partidos fuera de casa y todavía no hemos tenido nuestro campo. Pero queríamos ser capaces, si éramos, luchar contra ellos, hemos luchado en todo momento y al final parece que la toma de decisiones nos ha dejado un poco de lado, aunque estamos contentos que físicamente, tanto en ataque como en defensa, ha sido un partido de igual a igual y que pues fruto de ello ha sido un empate. Empate con remontada al comienzo en casa ante el líder y con un hombre menos. El CAU se mantiene invicto en casa.